Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes para este culto en que le rendimos homenaje a nuestro Dios. Esta mañana en nuestro estudio voy a ser conciso, macizo y preciso. Esa era la expresión de un pastor de aquí, que jubilado en Texas, el pastor Alfredo Gaona. Posiblemente algunos lo hayan conocido, vive en el área de King, Texas. Antes de tener una oración para pedir que el Señor nos bendiga en nuestro estudio, quisiera mencionar algo sobre el ministerio que tengo el privilegio de dirigir en estos momentos. Yo me jubilé hace unos 3 años y medio aproximadamente. Me jubilé, pero no me retiré de trabajar. Yo siempre he dicho que es mejor acabarme que oxidarme. Así que todavía seguimos militando en la obra del Señor, no directamente como ministro, sino dirigiendo un ministerio que se conoce como Secrets Unsealed. En español es secretos revelados. No es un ministerio independiente. No me gusta esa expresión, ministerio independiente, porque da la impresión de que es independiente aparte de la obra. Es un ministerio de apoyo a la obra adventista. Es un ministerio donde enseñamos todas las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Animamos a la gente que se una a la iglesia adventista. Animamos a la gente que contribuyan financieramente a la iglesia adventista. Pertenecemos a ASI. Todos los ministerios que pertenecen a ASI son reconocidos como ministerios legítimos de la iglesia. Comenzamos nuestro ministerio hace unos 15 años, aproximadamente en marzo de este año cumplimos 15 años. Originalmente nuestro propósito era producir programación para televisión con el fin de transmitirlo por canales adventistas como el Canal de la Esperanza, Hope TV, 3ABN, etc. Y por unos 13 años y medio ese fue nuestro enfoque. En nuestro estudio produjimos sermones, no solo míos, sino de muchos otros predicadores que predican el mensaje adventista, y enviábamos los programas a los diferentes canales de televisión. Pero hace año y medio decidimos emprender un nuevo proyecto, y es no solamente producir programación, sino transmitir la programación. Y por lo tanto establecimos 2 canales de televisión por internet que son Zoom TV, S-U-M, Zoom TV, y Zoom TV Latino. Estamos transmitiendo 24 horas al día, 365 días al año. Ustedes pueden ir al internet, ponen allí Zoom TV, y si quieren en español, Zoom TV Latino, ahí les va a salir. Pueden bajar gratuitamente la aplicación y pueden ver buena programación 24 horas al día, 365 días al año, sin costo alguno. No soy yo solo el predicador, sino hemos invitado a nuestro estudio muchos predicadores adventistas, tanto en español como en inglés, para presentar programación para transmitir por televisión. Tenemos programas de demostración culinaria, tenemos programas de salud, transmitimos algunos programas de La Voz de la Esperanza, transmitimos programas de otros ministerios, de It Is Written, está escrito en español, que nos han facilitado estos ministerios programación, porque es un desafío transmitir 24 horas al día todo el año. Se necesita mucha programación. Así que oren por nuestro ministerio. Nuestro ministerio se sostiene primordialmente por donativos de los que creen en nuestro mensaje y nuestra misión.
vendemos algunos materiales, pero las ventas representan solo un 15% de nuestro capital operativo. En realidad, el ministerio se sostiene es con el apoyo de las personas que creen en lo que nosotros estamos haciendo. No le estoy pidiendo que donen a nuestro ministerio, pero sí le estoy pidiendo que oren para que Dios continúe bendiciendo nuestro ministerio. Muchas personas han entrado a la Iglesia Adventista a través de nuestra programación. Personas que luego diezman y ofrendan a la iglesia sin que la iglesia haya tenido que invertir fondos para que esa gente ingrese a la iglesia. Ese es nuestro propósito y es nuestra misión. Ahora sí vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel fue librado de Egipto por la mano poderosa de Dios. Y comenzaron el avance a través del desierto a la tierra prometida. Una de las primeras cosas que Dios quería era que el pueblo le construyera una casa, un santuario, que estuviera en el centro del campamento para traer honra y gloria a su nombre. Pero se necesitaban materiales finos para hacer ese santuario. Se necesitaba oro, plata, telas preciosas, madera. ¿De dónde iba el pueblo a sacar todas esas cosas? La respuesta es muy sencilla. En Éxodo, el capítulo 12, si me acompañan, Éxodo 12, y los versículos 33 al 36, nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los egipcios les dieron una abundancia de oro, de plata, de piedras preciosas y de telas costosas. Dice allí en Éxodo 12, 33 al 36, lo siguiente. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. No estaban robándole a los egipcios porque habían trabajado 400 años. Se estaban llevando lo que bien merecían y lo que no se les había pagado. Pero Dios tenía un propósito al influir sobre los egipcios para que le dieran estas cosas al pueblo de Israel. Y era que el pueblo de Israel contribuyera para la construcción de una casa de Dios. Vamos a Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 1 y 2. Éxodo 25, 1 y 2. Ahora Moisés va a hacer un llamado al pueblo. Dice allí: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Es decir, Dios le dijo a Moisés: dígale al pueblo que dé una ofrenda. ¿Con qué propósito? El versículo 8 nos dice cuál fue el propósito. Y hacerme un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Llegó el momento de recoger la ofrenda. Pro templo, podríamos decir. Nada de comilonas, ni bazares, ni incentivos artificiales. No, Moisés hizo el llamado
Y la respuesta del pueblo fue espectacular. El registro está en el capítulo 36 de Éxodo. Éxodo 36 y los versículos 4 hasta el versículo 7. Éxodo 36, 4 al 7. Vinieron pues por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Es decir, el pueblo ha traído un exceso de oro y plata y telas preciosas y maderas preciosas. No necesitamos más. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Cómo sería si algún día el pastor Jonathan tuviera que decirle a esta iglesia: hermanos y hermanas, por favor, no traigan más? Hay demasiado en la tesorería. No sabemos qué hacer con todo esto. No traigan más dinero pro templo, porque tenemos suficiente para 10 templos y nos enfocamos en este. La pasión del pueblo era hacer una casa para el Señor, para que pudiera habitar en medio de ellos y para que las naciones circundantes pudieran glorificar y honrar al gran Dios de Israel. Y así se esmeraron por preparar una casa para el Señor. Ahora quiero hablarles de otro episodio, de otra construcción de una casa para el Señor. La construcción del templo después del cautiverio de Israel en Babilonia y las naciones circundantes. La Biblia nos dice que por un periodo de más de 1000 años, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, apostató del Señor. Se extravió vez tras vez tras vez de los caminos de Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, los versículos 15 y 16 y el versículo 19, nos dice que finalmente Dios decidió que por causa de la apostasía el pueblo de Israel debía ir cautivo, porque no escucharon la voz de Jehová. Voy a leer 2 de Crónicas 36, el versículo 15 y 16 y luego el versículo 19. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio por causa de la apostasía. Y vino el rey Nabucodonosor a la ciudad, y el versículo 19 nos dice qué pasó. Y quemaron la casa de Dios, el famoso templo que construyó Salomón, destruido. Dicho sea de paso, no debemos llamarlo el templo de Salomón. Fue el templo de Jehová construido por Salomón. No debemos hablar del arca de Noé, sino el arca de Jehová construida por Noé. No debemos hablar de la escalera de Jacob, sino la escalera de Jehová que vio Jacob. Así que el templo majestuoso que construyó Salomón, dice, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. El profeta Jeremías en el capítulo 25, 11 y 12 había prometido que el cautiverio iba a durar 70 años.
y que después de los 70 años el pueblo iba a regresar otra vez a su tierra a construirle una nueva casa a Jehová. Así fue que en el año 536, exactamente 70 años después que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, el rey Ciro dio un decreto de liberación y le dijo al pueblo: vuelvan a su tierra y hagan una casa para Jehová. Quiero leer esos versículos, Esdras 1 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Recuerden que Ciro era un rey que no era israelita. Sin embargo, le está diciéndole al pueblo: yo doy un decreto de que ustedes regresen ahora a reedificar la casa del Señor. Dice en el versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Imagínense este rey pagano y está diciendo: Dios, Jehová me ha mandado que yo le haga una casa. Claro, él no la iba a hacer personalmente. Versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro dice: yo autorizo ahora que el pueblo regrese para reconstruir su templo. Y dice: levántense ustedes y vayan a construir. Y contribuyan, dice aquí, plata, oro, bienes, ganados, ofrendas voluntarias para edificar la casa del Señor. Bueno, el pueblo se despertó, dijo: Ciro está diciendo que regresemos, y Jehová ha impresionado su corazón. Así que ahora ellos regresan a la tierra. Dice en Esdras 1, 5 y 6 los siguientes versículos: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Comenzaron con bríos y terminaron con escalofríos, como dicen, porque regresaron a la tierra y ahora comenzó la oposición. Cuando habían sido llevados cautivos, en la tierra habían quedado los samaritanos y se habían apropiado de las tierras que pertenecían a los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y los samaritanos no querían que se construyese el templo. Ustedes pueden leer esto, por ejemplo, en Esdras el capítulo 4 y Esdras el capítulo 5. Se opusieron a capa y espada al proyecto de reconstruir el templo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Esdras, el capítulo 4, y vamos a leer el capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Esdras, el capítulo 4 y el versículo 4 y el versículo 5, a donde se describe este asunto de la persecución de los samaritanos. Dice allí lo siguiente: mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo,
todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, fueron con toda la buena voluntad de edificar el templo de Jehová. Fueron con la intención de trabajar y construir rápido el templo. Pero cuando llegaron a la tierra, los que se llaman el pueblo de la tierra, que son los samaritanos, están opuestos a la tarea de reconstruir el templo. Y fue tan terrible que durante el reinado de Cambises, que vino después de Ciro, él suspendió por un tiempo la reconstrucción del templo, porque los del pueblo de la tierra le escribieron a Cambises y le dijeron: estos están reconstruyendo el templo sin permiso. Y Cambises suspendió el decreto que había dado Ciro. Finalmente vino a gobernar Darío, y todavía el pueblo estaba tratando de reconstruir el templo, y los enemigos del pueblo de Israel le escribieron una carta a Darío, no Darío el Medo, el que conquistó a Babilonia, sino Darío el Persa. Le escribieron una carta y dijeron: estos judíos rebeldes están reconstruyendo el templo, ¿de dónde sale ese permiso? Y la Biblia dice que Darío entonces fue a los archivos de Persia para ver si había un decreto que le diera permiso a Israel de construir el templo. Y resulta que consiguió en las actas del reino de Persia el decreto que había dado Ciro. Y Darío, el persa, ahora dio un nuevo decreto reafirmando el de Ciro y diciendo: los judíos tienen permiso para reconstruir el templo. Pero el pueblo todavía languidecía. Desde el año 536 hasta el año 520, la obra de reconstruir la casa de Jehová no funcionó, fue muy lenta. Pero finalmente en el año 520, 16 años después que Ciro dio su decreto y el pueblo había regresado para empezar a construir, habían colocado los fundamentos del templo y habían levantado el altar y nada más por 16 años. Ahora se levanta el profeta Ageo. Es un librito que casi nunca estudiamos. Es difícil de conseguir, tiene solamente 2 capítulos. Pero es un tremendo libro que describe el momento cuando el pueblo se despierta para reconstruir el templo de Jehová después de una negligencia de 16 años. Yo voy a darme el lujo de leer el capítulo 1 del libro de Ageo y voy a hacer comentarios sobre algunos de los versículos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice. La hermana White dice que cuando el profeta Ageo cita a Jehová y Jehová dice: este pueblo dice, Dios está diciendo: este ya no es mi pueblo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo que hace que Dios desmienta que ellos son su pueblo? Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como tenían problemas, decían: esa es señal de que no es tiempo de reconstruir la casa de Jehová. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? Es decir, es tiempo para que ustedes embellezcan sus propias casas y consigan muebles lujosos para sus propias casas y que esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, ustedes no están recibiendo la bendición del Señor. Y luego dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se repite de nuevo: meditad sobre vuestros caminos. Y luego se da la orden: subid al monte y traed madera
y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Están entendiendo lo que está diciendo Ageo? Mi casa está desierta, no tengo una casa donde habitar y ustedes cada uno se está preocupando es por su propia casa. Sigue diciendo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Ahora el pueblo escucha lo que Dios dice. Y sigue diciendo, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora emprenden la obra de edificar el templo. Ahora en Ageo capítulo 2 continúa la historia y en realidad es un libro pequeño, solamente tiene 2 capítulos. Pero la gente ahora se activa para construir el templo de Jehová. Dicen, hemos estado preocupados por adornar nuestras casas y embellecer nuestras casas, pero la casa de Jehová está en ruinas. Debemos estar preocupados más por la casa de Jehová que por lo nuestro. Vamos al capítulo 2 de Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El templo que se construyó después del cautiverio no era ni la sombra de lo que había sido el templo que construyó Salomón. No tenía la gloria. No tenía mucho oro, ni mucha plata, ni muchas piedras preciosas, ni muchas telas preciosas. Era un edificio ordinario, simple. Y aquí Ageo está diciendo, ¿quién ha quedado entre ustedes que vieron el templo de Salomón? Y miran esta casa y esta casa es nada comparada con el templo que construyó Salomón. Pues ahora Dios tiene una palabra de ánimo. En el versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y luego el versículo 6 es muy interesante. Allí se hace una declaración que los judíos hasta el día de hoy no han podido entender. Vamos a leer los versículos. Los judíos de hoy no entienden lo que está diciendo esto, porque está diciendo que la casa que ellos construyeron después del cautiverio, que no era ni la sombra del templo de Salomón en gloria, dice que ese templo iba a tener mayor gloria que el templo que construyó Salomón. Los judíos no lo entienden hoy en día, porque en realidad ese templo, después del cautiverio, fue destruido en el año 70 por los romanos. Nunca tuvo la gloria que tuvo el templo que construyó Salomón. Sigue diciendo en el versículo 6,
porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, o el deseado de todas las gentes. Interesante. Vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los ojos de los judíos esa profecía nunca se cumplió, porque físicamente el templo que se construyó después del cautiverio no era ni la sombra del templo que construyó Salomón. Y sin embargo, el profeta Ageo, Dios a través del profeta Ageo dijo que ese segundo templo iba a ser de mayor gloria que el templo que construyó Salomón. ¿Cómo entendemos esto? Es muy sencillo. En ese templo sencillo y simple enseñó nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacía que el templo fuera glorioso no eran los lujos del templo, sino la presencia de Dios en el templo. Como dice en Juan 1:14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su ¿qué? Su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que hace que un templo sea glorioso no es que sea un templo deslumbrante, sino la presencia del Señor en ese templo. Yo he tenido el privilegio 2 veces de visitar la ciudad de Milán, en Italia. Yo también he tenido el privilegio de visitar la Basílica de San Pedro en Roma. Ahora, la Basílica de San Pedro es un edificio imponente, es grande y lujoso, pero no se compara en nada con la Catedral de Milán. Yo he ido en un tour de la Catedral de Milán 2 veces, es algo extraordinario. Tomó 600 años construir esa Catedral de Milán. No voy a tomar el tiempo de describir los lujos que hay y la maravilla arquitectónica de ese edificio de la Catedral de Milán. La hermana White tuvo el privilegio en los 3 años que pasó en Europa de visitar la Catedral de Milán y escribió un artículo. Y cuando ella describe en detalle las características de la Catedral de Milán, se ve que ella está maravillada, está boquiabierta de ver el lujo que había en esa catedral. Pero luego termina su artículo escribiendo lo siguiente: y sin embargo, nos pareció un vasto montón de extravagancia. Y luego ella procede a decir que lo que hace que un templo sea glorioso no es su apariencia física, sino es la presencia de Dios allí. Ahora, yo sé que ustedes están en un proyecto de construir una casa para Jehová. Gloria a Dios que en Pflugerville haya un templo que traiga honra y gloria a Jehová. ¿Va a costar dinero? Claro que sí. Pero Dios llama a su pueblo para hacer lo mismo que sucedió cuando construyeron el tabernáculo y cuando se construyó el templo después del cautiverio. Una ofrenda de sacrificio. Ahora, muchos aquí no han estado durante la semana, indudablemente tienen que trabajar, etcétera. Pero yo mencioné algo que quiero que nos quede grabado en la mente. Y es que el sacrificio no se mide por lo que damos.
El sacrificio se mide por lo que nos queda después que dimos. Como la viuda. La viuda dio más en calidad que todos los otros que estaban dando. Porque los otros dieron de su abundancia. Pero la viuda dio todo lo que tenía. Me hace pensar de la época cuando yo era niño. Le pasaron un llamado a mi papá para trabajar como presidente de la Misión Venezolana Oriental en la ciudad de Caracas. En realidad yo crecí desde los 5 hasta los 14 años viví en Venezuela. Y una pasión de mi papá era la de construir un colegio interno, un internado que pudiera hacer posible que los jóvenes de Venezuela pudiesen venir y educarse en una institución adventista. En esa época había 1,256 miembros en toda la asociación, en todo el oriente de Venezuela. La mayoría de bajos recursos. Pero mi papá, junto con la administración, lanzaron el proyecto, dieron un colegio donde Dios pueda ser honrado y glorificado y los jóvenes puedan crecer jóvenes sólidos adventistas. La respuesta fue extraordinaria. La gente empezó a donar casas, empezó a donar carros, empezó a donar dinero que no tenían, sacaron préstamos. Y hoy ustedes pueden visitar allá nuestra universidad en Nirgua. Ya no solamente tiene escuela elemental, escuela secundaria, sino que es una universidad que también ofrece posgrados. ¿Cómo es que se fundó esa institución, un centro de luz en el centro de Venezuela? Por el sacrificio de los hermanos que creían que era necesario tener ese colegio como un centro de luz para el Señor. Lo mismo quiere Dios en Pflugerville. Permítame leerles, ya llegando al final de nuestro estudio, leerles algunas citas del Espíritu de Profecía sobre la importancia de establecer un templo como centro de luz. Estas citas vienen del libro El Evangelismo. Cuando se despierta un interés en una ciudad o pueblo, este interés debe ser atendido. Podría tal vez personalizarlo y decir, cuando se despierta un interés en Pflugerville, este interés debe ser atendido. El lugar debe ser trabajado cabalmente hasta que se erija una humilde casa de culto, como una señal, un monumento del día de descanso de Dios, una luz en medio de las tinieblas morales. Estos monumentos han de estar en pie en muchos lugares como testigos de la verdad. Créanme, hermanos y hermanas, que la gente se da cuenta que nosotros venimos a la iglesia el sábado. La comunidad se da cuenta de que esta iglesia es diferente que todas las demás. Que la gente se viste bien bonito, con corbata y todo, tempranito el sábado por la mañana. Y entonces viene a este lugar y la gente dice, bueno, ¿y por qué razón es que esa gente va a la iglesia el sábado y todas las demás iglesias están adorando el domingo? El templo en sí irradia la luz de la verdad presente que nosotros tenemos. La sierva de Dios siguió escribiendo, hubo tiempos cuando se estimó necesario adorar a Dios en lugares muy humildes. Algunos adoraban debajo de los árboles. Dice ella, hubo un tiempo en que eso era necesario. Pero el Señor no retiró su espíritu ni rehusó su presencia a causa de esto. Era lo mejor que su pueblo podía hacer en esos momentos. Y Él nunca reprobó ni condenó sus esfuerzos cuando lo adoraron en espíritu y en verdad. Ahora escuchen. Pero ahora Él nos ha bendecido con recursos y nosotros los gastamos haciendo atractivas nuestras casas y llevando a cabo nuestros planes para agradarnos, honrarnos y glorificarnos a nosotros mismos.
Lo mismo que estaba haciendo Israel después del cautiverio. Cada uno embelleciendo sus propias casas, mientras que la casa de Jehová estaba desolada. Siguió el espíritu de profecía diciendo: el Señor no derramará sobre nosotros su bendición si nos conformamos con dejarlo fuera de nuestros planes y con adorarlo en un lugar más pobre y más inconveniente que en el lugar en que estamos dispuestos a vivir. El Señor hará esto, repito, si colocamos nuestros propósitos egoístas en un lugar supremo y si le relegamos a Dios y a su culto una posición secundaria. Sigue escribiendo: Dios no nos ha mandado que le erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor con el templo de Salomón. Dios no espera eso de nosotros. Pero hemos de edificar una humilde casa de culto, sencilla, bonita y perfecta en su diseño. Luego traten a aquellos que tienen medios de ser tan liberales y de tan buen gusto en la erección de un templo donde podamos adorar a Dios, como lo han sido en ubicar, edificar y amueblar sus propias casas. Tremendo testimonio. Algunos dicen: pero pastor, es que la venida de Cristo está muy cerca, no debemos meter dinero en construir edificios, ¿verdad? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Algunos preguntarán: ¿por qué la hermana White siempre emplea las palabras sencillo, pulcro y sólido cuando habla de edificios? Esto se debe a que deseo que nuestros edificios representen la perfección que Dios requiere de su pueblo. Pero alguno dirá: si el Señor ha de venir tan pronto, ¿por qué usted insta a nuestros constructores a colocar el mejor material en los edificios que levantan? ¿Nos atreveríamos a dedicar a Dios una casa edificada con material ordinario y construida en forma tan descuidada que corre el riesgo de ser levantada por el viento fuerte? Nos avergonzaríamos de colocar un material indigno en un edificio para el Señor. Y yo no aconsejaría a nadie que colocase material sin valor en la casa. Esto no resulta económico. Los pisos de nuestras casas deberían hacerse de buena madera seca. Esto costará un poquito más, pero con el tiempo ahorrará muchas molestias. Las partes de un edificio deberían ensamblar bien y unirse cabalmente. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Trabajó con su padre José en el edificio de carpintero y cada objeto que hizo lo hizo bien, con sus diferentes partes coincidiendo exactamente de manera que todo el objeto podía soportar la prueba. El punto es no lujoso, pero de buena calidad. Dios quiere que en Pflugerville se establezca un templo, un centro de luz. Y como ya he mencionado, en esta iglesia hay mucho dinero. Está en el bolsillo de los feligreses. Así decía un pastor asociado con quien yo trabajé en la última iglesia que pastoreé. Hermanos y hermanas, ¿cómo recaudamos fondos para construir un templo? Muchas iglesias usan métodos que no gozan de la aprobación de Dios. Dice: vamos a hacer una venta, traigan todo lo que la gente no quiere. Y hacemos un white elephant sale. Hacemos un rummage sale, un garage sale. Entonces, lo que vendamos lo usamos para ProTemplo. Otros dicen: no, vamos, después de la sociedad de jóvenes, vamos a hacer tacos. Y que la gente venga y compre los tacos. Y el dinero que se gane, ese dinero va a ir ProTemplo. ¿Por qué no damos el dinero sin que nos den los tacos? Vamos a hacer un banquete, vamos a hacer un concierto musical. ¿Por qué necesitamos un concierto para donar el dinero? El dinero lo debemos donar sin concierto y sin tacos. Porque queremos tener una casa del Señor.
Un centro de luz que testifique que nosotros somos el pueblo que guarda el sábado del Señor, el sábado de Jehová nuestro Dios. Dios apela a la dadivosidad y al sacrificio de los miembros de la iglesia. Dios quiere tener un templo en Pflugerville. Ahora ustedes dirán, bueno, el pastor le lavó el cerebro al pastor Bor. Le dijo que quieren construir un templo y que entonces que haga una campaña para esto. No deben hacerlo, hermanos y hermanas, porque yo estoy esta mañana hablando de esto, de construcción de templos y cómo se logró por la dadivosidad de la gente. Sencillamente esto debe salir del corazón de los miembros de la iglesia, de ustedes. Yo les pido que ustedes oren, se arrodillen, oren y le piden al Señor que les muestre exactamente qué es lo que Él quiere que ustedes hagan. Y que se pueda realizar ese proyecto de construir un templo glorioso para Jehová. Y la iglesia pueda crecer y pueda florecer. El pastor me estaba mencionando que están a punto de comenzar un plan de grupos pequeños aquí en la iglesia. Hermanos y hermanas, ese es el plan que Dios ha establecido para el crecimiento de la iglesia. Créanme que si ese plan se implementa plenamente, van a crecer fenomenalmente. Porque formando amistades es que la gente llega a la iglesia y finalmente la gente queda en la iglesia. Ha sido un placer estar con ustedes, hermanos y hermanas. Algún día, cuando termine de construir el templo, me vuelven a invitar para la dedicación. Y con mucho gusto vendré, Dios mediante, para tener la oración de dedicación del templo. Que pronto sea. Hermanos y hermanas, ¿creen que es un proyecto que vale la pena? Estamos dispuestos de hacer este proyecto con sacrificio. Posiblemente sea vendiendo un carro, vendiendo una casa extra que tenemos. Dice, ay, pero eso es mucho, pastor. Sí, pero es para la casa del Señor. Es para construir la casa donde va a habitar Jehová con nosotros. ¿Qué proyecto más importante puede haber que ese? Así que les deseo lo mejor. Pastor Jonathan, les deseo lo mejor a usted también, a todo el equipo que trabaja aquí en la iglesia. Y oro a Dios para que este proyecto muy pronto sea una realidad. Amén, amén, amén. Vamos a darle el micrófono y luego voy a tener una oración final. Así es. Muy bien. ¿Se escucha ahí bien? ¿Sí? Muy bien. Quisiéramos, antes de terminar esta linda reunión, este lindo servicio, quisiera de manera especial agradecer a todos los que estuvieron trabajando para que esta media semana pueda ser posible. Podrían mencionar muchos nombres, pero ellos saben quiénes son. Yo sé, nuestra gente sabe quiénes son y muchas gracias por todo el esfuerzo. Así que quedamos comprometidos, pastor. Cuando construyamos nuestra iglesia lo vamos a invitar para el primer servicio. No importa lo que usted tenga que hacer, usted se comprometió ya, ¿verdad? Entonces, le avisamos con tiempo, sí, le avisamos con tiempo. Entonces, y ahí tendremos tacos y chimichanga, pero para celebrar. Amén. Muy bien. Entonces, quisiera pedir al hermano Antonio. Antonio es el primer anciano de nuestra iglesia. Tenemos un pequeño obsequio para usted, pastor. Muchísimas gracias. Un placer que estuvo con nosotros. Un placer para mí. Estamos muy agradecidos, pastor, por su visita, y yo quisiera pedir a la iglesia, primero, si me acompaña en una oración, y al terminar, usted podría orar por nosotros, por el proyecto que tenemos. Nuestro deseo es que Jesús venga antes de que construyamos el templo. Amén. Pero si todavía Cristo no viene, queremos ser un centro de influencia para que las personas se preparen para la vuelta de Jesús. ¿Amén? Entonces, así que voy a pedirle a ustedes, quizás quienes nos están acompañando y tienen en su corazón el deseo de apoyarnos en este proyecto, pueden comunicarse con este servidor, con nuestro primer anciano, y voy a pedir al tesorero también, por favor, que se ponga de pie. Ustedes ya lo conocen, todas las noches él ha estado teniendo una parte muy linda. Él es nuestro director de mayordomía y tesorero.
pueden de alguna manera acercarse a nosotros y estaremos felices de poder ayudarles a hacer su contribución. Así que vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Me gustaría orar de manera especial por su ministerio, pastor, y luego, por favor, usted termina con una oración orando por nosotros y nuestro proyecto. Vamos a orar allí donde estamos. ¿Nos ponemos de pie, les parece? ¿Sí? Ok. Y también agradecer a Aurora, que está aquí acompañando, que es la esposa del pastor, que también tuvo la valentía de venir a Texas, ¿verdad? y estar aquí unos días y aprovechando también a estar con su familia, y estamos muy agradecidos por haberle dado permiso al pastor, ¿ok? Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor, gracias Padre por esta linda media semana que tú nos has regalado, Señor. Qué maravilloso es escuchar tu palabra, qué maravilloso es saber que tú, Padre, deseas lo mejor de nosotros y que tú también, Padre, deseas de alguna manera influir, Señor, a través de nosotros en esta comunidad para poder ser una bendición y que conozcan de ti y de tu verdad, Padre Santo. Ahora, Señor, me gustaría de manera muy especial orar por tu siervo, el pastor Esteban Bor, Señor. Quisiera pedirte que tú puedas seguir bendiciendo su ministerio personal, Señor, y también el ministerio que él dirige, Señor. Que tú, Señor, pueda prosperarlo de la manera que tú desees, Señor, y que él pueda seguir siendo usado por ti para que otras personas conozcan que Jesús, nuestro amado Jesús, vuelve pronto por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas también a su familia, su esposa, Señor, que tú puedas bendecir su matrimonio y puedas, Señor, seguir bendiciéndolos como lo has hecho hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, por esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, para agradecerte porque tú haces acto de presencia entre un grupo de personas pecadoras que necesitan la redención. Nos presentamos, Señor, ante ti en esta mañana, pidiendo que tú bendigas a esta iglesia. Amén. Tú la has colocado aquí en Pflugerville para ser un centro de luz. Pero, Señor, venir a una iglesia metodista, agradecemos de que ellos faciliten la iglesia, pero en realidad hay algo importante en tener un letrero que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Necesitamos un centro de luz, un edificio donde la iglesia pueda crecer y florecer. Te ruego, Señor, que tú toques los corazones de los miembros de la iglesia con un espíritu de sacrificio, que pongan en primer lugar tu casa y nuestras propias casas en segundo lugar. Te pido, Señor, que tú bendigas al pastor Jonathan, a su esposa, todos los dirigentes de esta iglesia, que pueda crecer, florecer y alcanzar a la comunidad para Jesús. Gracias te damos por habernos acompañado y por responder esta oración, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, les vamos